Cordial saludo. El día de hoy trataremos el tema de medición en epidemiología. Para comenzar el tema de medición, definiremos qué es una variable. La RAE define una variable como que varía o puede variar, inestable, inconstante, inmutable. Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un conjunto. Y en estadística es magnitud cuyos valores están determinados por las leyes de probabilidad como los puntos resultantes de la tirada de un dado. Definiremos variable como atributo, característica de los eventos, personas o grupos que cambian de una situación a otra o de un tiempo a otro y que por lo tanto puede tomar diversos valores. Es muy importante esta parte que significa que cambia. Si no cambia, es una constante, no una variable. Puede cambiar de persona, grupos, de una situación a otra o de un tiempo a otro. ¿Cómo se mide una variable? Entonces, si le preguntamos al Real Academia de la Lengua Española qué significa medir, nos dice lo siguiente. Comparar una cantidad con su respectiva unidad con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. La definición de nosotros será: la medición consiste en asignar un número o una cantidad a alguna propiedad específica de un individuo, población, objeto o evento, usando ciertas reglas. No obstante a lo anterior, la medición es un proceso de abstracción. Miremos esto del proceso de abstracción. ¿Por qué decimos que medir es un proceso de abstracción? Cuando decimos que alguien mide 1.8 metros, ¿qué tiene abstracto? Si sabemos qué es 1.8 metros, es algo claro. La abstracción viene en la unidad de medida, porque entrar a definir qué es un metro es algo ya más abstracto. Un metro no se puede definir como 100 centímetros, es decir, no se puede definir como otra unidad de medida. Definir qué era un metro fue algo que le tomó a la humanidad mucho tiempo. Y a pesar de que tenemos claro que es un metro, definirlo es difícil. Y esta definición ha ido cambiando en el tiempo. La primera vez que definimos que era un metro fue en 1795 y dijeron que un metro era 1 dividido en 10 millones la distancia que había desde el Polo Norte al Ecuador. ¿Qué sucede con esta definición? La Tierra no es una esfera perfecta, por lo tanto, dependiendo de dónde midiéramos, iba a cambiar. Luego crearon el prototipo en 1799 en la Academia de Medidas de París. Y era una barra de platino estándar. Es decir, una barra que dijeron, esta es la medida de un metro. Hicieron 20 barras. Las mandaron a diferentes sitios del mundo. 10 años después las midieron nuevamente y encontraron que cada barra medía diferente. Esto debido a que los metales se contraen y se expanden de acuerdo a la temperatura y los sitios de temperatura eran diferentes. Fue por esto que en 1889 hicieron esta barra, pero de platino iridio en el punto de fusión del hielo. ¿Por qué estos metales? Porque reaccionan menos a la temperatura. Nuevamente se hicieron varias barras, se mandaron a varios sitios y cuando se compararon medían diferentes. En 1927 dijeron la presión atmosférica también afecta y entonces hicieron lo mismo, las guardaron a punto de fusión de hielo a presión atmosférica y soportadas sobre 2 rodillos. Pero a pesar de que disminuyó el error, siguió presentándose un error. En 1960 se definió un metro como la transición atómica hiperfina de 1.650.763,73 longitudes de onda de la luz en transición de un átomo de kriptón 86. Luego en 1983 dijeron que la distancia recorrida por la luz en 1 dividido en 259.792.458 partes de un segundo. Eso era un metro. Y es la definición que utilizamos actualmente. Entonces ven que el proceso de definición, inclusive de algo duro, es difícil. En la investigación cuantitativa tenemos principalmente 2 tipos de medidas, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son características, por ejemplo, el sexo, la raza, el tamaño,
Las cuantitativas son las que aparecen con números y significan la cantidad de lo que están midiendo. Las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Y las cuantitativas pueden ser de intervalo o de razón. Comencemos con las cualitativas. Las cualitativas pueden ser nominales, por ejemplo, la raza. Y esto quiere decir que las características de esta variable solo pueden nombrarse y no tienen un orden específico. Por ejemplo, como dijimos, la raza, blanco, negro, asiático, mestizo, no tiene ningún orden para ponerse. Por eso solo se puede nombrar y sería una escala cualitativa nominal. Otro ejemplo de la escala nominal es el sexo, hombre, mujer. El orden en que se coloquen no significa nada. Continuemos ahora con las escalas cualitativas ordinales. Por ejemplo, la gravedad de una enfermedad, leve, moderado o severo. Es una característica, pero sí se puede poner en un orden, mayor a menor. Otro ejemplo típico de una escala cualitativa ordinal es el estrato socioeconómico. El estrato socioeconómico, a pesar de estar representados por números, estos números solo significa una categoría, no un valor numérico. Los estratos socioeconómicos podrían haberse llamado A, B, C, D o pobre, muy pobre, medio, alto, muy alto. El número no significa su valor. El del estrato 2 no tiene el doble de dinero que el del estrato 1. Solo es el título de la categoría y permite ordenarlo de menor a mayor. Entonces, ya vimos las variables cualitativas ordinales y las nominales. Las ordinales se pueden ordenar y las nominales solo se pueden nombrar como lo dicen sus nombres. Ahora entramos a las variables cuantitativas. Están las cuantitativas de intervalo. Se mide la magnitud del atributo entre las categorías, sin embargo no proporciona información sobre la magnitud absoluta del atributo medido. Ejemplo, la temperatura en grados centígrados. El 0 no implica la ausencia del atributo. ¿A qué significa con esto? La temperatura es la medición de la cantidad de calor. A 0 grados centígrados todavía hay calor. Entonces el 0 no implica la ausencia del atributo. A 0 grados centígrados todavía hay movimiento molecular, por lo tanto todavía hay producción de calor. Otra cosa sería que estuviera a 0 absoluto o 0 grados Kelvin. Está la escala de razón en las escalas cuantitativas. El 0 sí implica la ausencia del atributo y la relación entre los valores es numérica. 0 grados Kelvin sí implica la ausencia de calor. Por lo tanto, 0 grados, la temperatura en grados Kelvin es una escala cuantitativa de razón. Pero 0 grados centígrados es una escala cuantitativa de intervalo. Otro ejemplo es la medición directa de la estatura. Esta es una escala de razón. Si les quedan dudas sobre este concepto, lo podemos repasar en clase. También las variables cuantitativas tienen un nivel de medición que se diferencia entre continuo y discreto. Se diferencia muy fácil. Continuo si el valor tiene decimales. Discreto si el valor no tiene decimales. Es decir, discreto solo cuando trabaja números enteros. Por ejemplo, un ejemplo típico de discreto es el número de hijos. Usted no tiene 2.5 hijos, tiene 2 o 3. La variable kilogramos por naturaleza es una variable continua, pero podemos trabajarla discreta si solo damos la parte entera y nunca damos la decimal. La edad en años es una variable continua también, pero tendemos a trabajarla de manera discreta. Normalmente cuando nos preguntan cuántos años tienen, decimos 38, 15, 20, no, 15.5. Entonces, a pesar de que su naturaleza es continua, la podemos trabajar de manera discreta. Esto es un repaso general. Cualquier duda en clase, muchas gracias.